Lamentablemente seguimos viendo la seguridad ciudadana solamente desde el punto del orden público interno. Ya es momento que el Estado lo vea como un tema engranado a la seguridad nacional. Tú lo acabas de mencionar, las diferentes organizaciones criminales extranjeras que vienen operando en el Perú, ¿no? Nos está acompañando a esta hora de la mañana Sandro Espinosa, que es especialista en temas de seguridad y crimen organizado. ¿Cómo estás, Sandro? Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días y buenos días también a todos los televidentes. Bueno, creo que es importante en todo caso hablar de estos temas. El tema de la inseguridad. ¿Cuál es tu percepción respecto a lo que está pasando? Bueno, ya lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Lamentablemente seguimos viendo la seguridad ciudadana solamente desde el punto del orden público interno. Ya es momento que el Estado lo vea como un tema engranado a la seguridad nacional. Tú lo acabas de mencionar, las diferentes organizaciones criminales extranjeras que vienen operando en el Perú, ¿no? Y lo que ha pasado en Ecuador, pues, es algo que ya otras inteligencias de otros países ya lo han dicho, ¿no? Luego de la caída del hijo de Chapo Guzmán, ha nacido un nuevo cártel en México que se llama la Nueva Generación, ¿no? Que eran, vamos a decirlo, los que secundaban al hijo del Chapo. Ellos, en su estrategia de expandirse y de controlar la droga en toda Latinoamérica, han decidido, pues, controlar la materia prima. Es por eso que han dado soporte y ayuda logística a estas bandas de Ecuador, Venezuela y Colombia para que vengan al Perú y puedan dominar este territorio. Lo que tengo entendido es que el narcotráfico a nivel internacional lo que hace para, por ejemplo, operar en otros países es asociarse con bandas criminales a las que les dan soporte económico y además Logístico. Apoyo, por ejemplo, Armas. La tenencia de armas, ¿no es cierto? Es correcto. Sí. Ingresan armas también de forma ilegal al país. Es correcto. Entonces, lo primero que hacen es, vamos a decirlo, siembran el terror y el pánico en donde quieren dominar, para que incrementan la delincuencia, para que ellos puedan instalarse, y luego que se instalan ya tienen, vamos a decirlo, la zona liberada, y luego comienzan a negociar con el Estado o con las autoridades, no sé, policiales, ¿no? Para ellos ya controlar la delincuencia en tanto y en cuanto los dejen operar, ¿no? Este es un modus operandi que se viene repitiendo, pues, cada ciclo, ¿no? Esto de tener zonas liberadas es bastante peligroso. Muy peligroso. Yo me temo que el país podría llegar a ese nivel si es que no hay un mayor control, pero ¿cómo evitarlo? Primero, activando la inteligencia en nuestro país. No tenemos inteligencia hace 25 años, ¿no? Si no tenemos inteligencia, no va a haber información para diseñar los planes estratégicos. Y segundo, el Estado tiene que ya comenzar a comprar tecnología en lo que se refiere a seguridad nacional y seguridad pública, ¿no? O sea, tomar ya medidas de ese nivel. Y de ahí a grandes problemas, grandes soluciones, ¿no? No todo puede ser demagogia. No pueden ser solamente ideas de leyes. Y fíjate que en países como Brasil, que son mucho más grandes que el Perú, en algún momento se generaron estrategias para combatir a la delincuencia que estaba por encima incluso de las fuerzas de seguridad de ese país. En Brasil, por ejemplo, para combatir el crimen en las favelas se creó la BOPE, que es esta policía especializada, casi como que con una estrategia antiterrorista para poder ubicar a las bandas, ¿no es cierto?, para saber cuál era su trabajo de operación y luego empezar a minimizar su trabajo, ¿no? Sí. Esto pasó en Brasil. Pero Brasil obviamente es una sociedad mucho más grande, es un país mucho más concentrado, donde el negocio de la droga es mucho más complejo y el crimen organizado también. Pero eso no pasaba, por ejemplo, en otros países de América Latina, donde la inseguridad era menos compleja, ¿no es cierto?, de tratar. Pero hoy tenemos un crimen no solamente local, sino también internacional, donde obviamente se copian los tipos de acción ilícita, ¿no es cierto? Y ahí es como que se potencia el crimen. Es correcto, por eso te decía que ya no podemos ver la seguridad ciudadana como solamente un enfoque de orden público, orden interno. Tendríamos que engranarlo con la seguridad nacional, porque lo acabas de decir, ¿no? Estamos hablando de crimen organizado internacional, cárteles internacionales, organizaciones criminales internacionales. Que terminan por subvertir los estados, ¿no? Que lo que había pasado en Ecuador es bastante llamativo, a propósito de eso es que estamos tratando este tema, porque claro, no podríamos dejarlo pasar sin advertir las consecuencias si es que en este momento no se toman medidas o acciones. El gobierno de la señora Dina Boluarte tiene esta propuesta de crear la llamada Policía del Orden, que particularmente mi forma de pensar es que es una propuesta gaseosa, vacía, que no merece mayor debate, porque claro, tendrías que generar
toda una estructura, todo un sistema legal de operación también, Sí. a quién le tendrían que responder, y eso no es de aquí a la semana que viene, sino que es un proceso de larga data. Es correcto. Lo que pasa es que los políticos se han acostumbrado a hacer propuestas bajo sus intereses personales, pensando en que son administradores temporales y lo único que quieren es recursos. Para ellos ya sabemos qué hacen con los recursos, ¿no? Y la propuesta, como tú dices, es totalmente errónea. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas durmientes. Son en total 200.000 efectivos. No hablo de los reservistas, ¿eh? Hablo del personal, de suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿correcto? Este personal ya de una u otra manera tiene un entrenamiento. Entonces, lo único que tendrían que hacer con ellos es un entrenamiento de 3 meses, máximo 6 meses, y con ese contingente, con ese grupo humano que va a duplicar las fuerzas, ¿no? No solamente personal, estamos hablando de logística, vehículos, presupuesto y todo lo demás. Se podría trazar un gran plan, ¿no? O sea, tu propuesta pasa por lo que mucho se ha discutido, de que las Fuerzas Armadas estén en apoyo a la Policía Nacional, pero no hay tanto apoyo, sino en el mismo nivel de operación para luchar contra la delincuencia. Es correcto, ya se ha hecho. Dice que esto no es correcto, que las Fuerzas Armadas han sido creadas y tienen un papel específico que no tiene que ver básicamente con el control de la seguridad ciudadana. Te comento, ¿no? Tenemos unas Fuerzas Armadas durmientes, inoperativas. Ojo, nosotros nunca vamos a entrar en guerra. Eso no lo sabemos en realidad. Eso es algo que no lo podríamos decir tan tajantemente, sí, ¿no? Somos países de tercer mundo. Los que deciden la guerra son las potencias del mundo. El conflicto con Ecuador fue un conflicto en acuerdo bajo la mesa entre ambos presidentes para la compra de armamento. O sea, de eso no pasó, ¿no? Entonces, esto que te acabo de decir ya se ha hecho en varios países de Latinoamérica, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Brasil, México. Las Fuerzas Armadas han sido entrenadas, sí, claro, pero por ejemplo, en forma conjunta. En México las Fuerzas Armadas han sido básicamente un fracaso. Fíjate cómo los cárteles siguen dominando determinadas zonas que sí, por cierto, son liberadas, como por ejemplo, no sé, Tijuana podría ser una de ellas, ¿no? No ha sido tanto un fracaso. Ojo, no. Bueno, pero cuando capturaron a uno de los hijos del Chapo, se levantaron en armas. Sí, pero estamos hablando, claro. Y repelieron la estrategia de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando, sí. Por eso te digo, o sea, ¿cuál sería el beneficio de tener ha tenido resultados. Primero, de que tienes un contingente. Discúlpame, en Brasil es un estado federativo, entonces cada policía tiene ciertas características. Por eso en Río, que es donde están las favelas, que es una ciudad mucho más grande, operan las BOPE, que son básicamente creadas para ese territorio. Por eso te decía de que a grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, ¿cuál sería tu planteamiento? El planteamiento sería de que utilicemos nuestras Fuerzas Armadas durmientes, que están inoperativas, con todo el presupuesto, logística, vehículos y todo lo demás. ¿Bajo qué? Ya, entiendo eso. Entonces, pero tendría que haber un criterio completamente distinto. Tendrían que capacitarlos para la función policial. ¿Y cuál sería ese criterio? 6 meses. 6 meses. Claro, 6 meses ya, en las escuelas de formación. La señora pero esos son reservistas. Ya, pero los reservistas no fueron formados durante cierto tiempo. La curva de aprendizaje, claro, la curva de aprendizaje es importantísimo en todo, en el sector público y privado. La curva de aprendizaje es importantísimo y le pasa a todos los candidatos, como tú lo acabas de mencionar, Rafael López Aliaga, ¿no? Salió a ofrecer muchas cosas, pero hay una curva de aprendizaje en la administración pública, es muy distinto, muy distinto. Entonces, acá tenemos unas Fuerzas Armadas durmientes que en su momento también han dado resultados, ¿no? Con la lucha contra el terrorismo, con la lucha contra el narcotráfico. Entonces, hoy día, a grandes problemas, grandes soluciones inmediatas, como lo acabas de mencionar tú, ¿no? Porque si sacamos a los reservistas, chicos que han hecho servicio militar obligatorio, donde pues no han tenido una instrucción más que estar acuartelados, imagínate, pero si tienes un personal ya formado en instituciones castrenses, con disciplina, formación, uniformidad y todo lo demás, lo único que tendría que hacer el Estado, por un caso como este, que ya la delincuencia y la criminalidad nos está rebasando. Antes veíamos asesinatos pues, de sicariato, no sé, 3 veces o 4 veces al año. Esta semana, por cierto, el dato, ¿no? O sea, hemos tenido 3 casos de sicariato en la ciudad, en Lima. Las regiones tienen su propia particularidad que también habría que explorar qué es lo que está pasando en las regiones. El norte está tomado completamente por la delincuencia, pero aquí en Lima, por ejemplo, 3 asesinatos a manos de sicario, en Surco, San Juan de Lurigancho y Jesús María. A plena luz del día. A plena luz del día. 1.3 por día. Claro, en San Juan de Lurigancho lo más llamativo es que mataron a una mujer en plena puerta del paradero del metro
Por del eso Metro te de digo, Lima, ¿no es cierto? yo Que creo yo sería algo que debería llevarnos a la reflexión nacional de lo que está pasando en el país. Sin embargo, estamos perdiendo también esa capacidad de indignarnos y de generar o de pedir, por ejemplo, algún tipo de acción rápida, ¿no es cierto? Sí. Porque ahí tendría que salir la ciudadanía, porque claro, si le toca a esta señora, mañana te puede tocar a ti, que ya de por sí que creo que le está tocando a la gente. Cuando van, abren algún tipo de emprendimiento, algún tipo de negocio y a la semana le está cayendo No, un le, motociclista. le está tocando a todos. Algún tipo de cupo, ¿no? A todos y a todas las clases sociales. ¿Por qué? Porque se están instaurando delitos fuentes en el país. Nosotros ya tenemos 5 delitos fuentes. ¿Cuáles son esos delitos fuentes? Narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extorsiones y tráfico de tierras. Son delitos fuentes. De esos delitos nacen los otros delitos menores que afectan a todas las clases sociales. Entonces tenemos que tomar medidas drásticas, medidas inmediatas. O sea, hacer una escuela de formación para los reservistas, la curva de aprendizaje y todo lo demás va a demorar. Entonces, la presidenta ha propuesto una ley para expulsar a los venezolanos, a todos los delincuentes extranjeros. Lo vamos a convertir en una agencia de turismo gratuita para ellos. Claro, eso acaba... si no hay cierre de fronteras, ¿no? Eso, si no me equivoco, acaba el mes de septiembre, a finales que les ha dado a los ciudadanos Muchísimo venezolanos tiempo. que no están de manera correcta en el país, que pues tengan la posibilidad de arreglar sus papeles, ¿no es cierto? Y mejorar su estatus, pero no sé si eso vaya a ser... Yo ahí daría una frase muy conocida. Adecuada, porque además, a ver, ¿qué va a pasar? Tenemos casi más de 1 millón de venezolanos que están tratando de hacer o mejorar su condición o su estatus aquí en el país, pero los que no puedan va a ser un número importante. ¿Cómo es que los llevas a salir o les pides por favor que salgan del país? O sea, es un... no sé si esa medida sea del todo correcta, porque después que vence el plazo... ¿Cómo es que los sacas? ¿No es cierto? ¿Cómo los llevas nuevamente a Venezuela? Por eso te decía, el Estado no va a poder asumir eso tampoco. A grandes problemas, grandes soluciones. Sí. El Estado no se puede convertir en una agencia de turismo gratuita, ¿no? Tiene que haber un cierre de fronteras y no le puede dar tanto plazo. Estamos hablando de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana. Yo le daría un plazo de 1 semana a los venezolanos extranjeros, sean o no sean delincuentes. Simplemente se tienen que registrar, se tienen que empadronar. Y si no lo hacen, serán detenidos. Y que su país sea quien los recoja, ¿no? Los serán detenidos en los cuarteles militares que hoy día, como te decía, no son utilizados solamente para... Eso que tú comentas lo quisiéramos todos en alguna medida, ¿no es cierto? Pero no es tan sencillo como eso, porque para empezar su país tampoco es que haga lo correcto para coordinar, ¿no es cierto? De alguna manera lo vimos en la crisis de la frontera hace algunos meses en Tacna con Arica, donde estaban en el limbo y no sabían exactamente qué hacer, ¿no? Claro, lo que pasa... Y los países que se vieron afectados tuvieron que tomar algún tipo de acción para poder solucionar esto. Sin embargo, lo que va a venir más adelante, cuando ese plazo termine, va a ser más complejo. Pero bueno, ok, entiendo tu punto de vista. Pero no nos hagamos del tema. El tema es la inseguridad ciudadana. Es correcto. Yo coincido contigo, es un problema de escala nacional y que tendríamos que tener mayor coordinación de todas las autoridades, que hasta este momento no lo veo. Todo el mundo habla, todo el mundo propone, pero no encuentro algún tipo de salida viable. Ahora, no es la primera vez que este problema lo enfrentamos, que tal vez sea el principal, ¿no es cierto? Sí. Aquí hablando de Lima, ¿no? En algún momento se hicieron planes de operación, se trajeron consultoras internacionales, pero nunca se pusieron a disposición de absolutamente ninguna autoridad. O sea, nunca fue un plan o una estrategia a largo plazo. Por ejemplo, la teoría de la ventana rota. ¿Te acuerdas tú del plan Bratton, no? Sí, la teoría de la ventana rota. Claro. Exitosa. Entonces, fue de eso. Lo que pasa es que la realidad es distinta, la cultura es distinta, claro, bueno, la idiosincrasia es distinta. Entonces no puedes traer un plan de Estados Unidos al Perú. Pues, o sea, tendríamos que... Alberto Andrade, ¿no es cierto? Sí, lo trajo Alberto Andrade. Claro, era un plan para determinado momento también, las coyunturas y los contextos cambian. El detalle está acá, permíteme, es que lo estamos viendo todavía desde el orden público. Cuando lo veamos desde seguridad nacional, nada va a poder impedir que se tomen medidas. Tú cuando hablas de que lo vemos desde el orden público, estás hablando en función, quiero tratar de entenderte al nivel del uso de fuego, o sea, al uso de armas, a las estrategias delincuenciales. Estrategias y, vamos a decirlo, medidas con fines de dar y garantizar la seguridad nacional. Es más, te doy un ejemplo, ojalá que me deje entender con esto. Cuando se tiene que gastar dinero el Estado y tú lo haces con fines de seguridad nacional, compra de poderío bélico, si bien es cierto pasa por un proceso, ¿no?, del legislativo y del ejecutivo, pero después no es cuestionado ni revisado esa compra.
¿Por qué? Porque se trata con fines de seguridad nacional. Entonces yo por eso te decía, ¿no? Con fines de seguridad nacional le damos el enfoque, cierras fronteras, sacas a las Fuerzas Armadas a apoyar a la policía en la lucha contra la criminalidad organizada internacional, detienes a los venezolanos que no se empadronan en una semana, los llevas a los cuarteles militares que están regados en todo el país y que su país los recoja. O que las ONG internacionales que defienden a los terroristas y a los delincuentes, que ellos se encarguen de su alimentación y de sus pasajes. Sí, bueno. O sea, hay que tomar medidas drásticas. Una posición y bastante radicales. drástica, ¿no? Bastante draconiana. No, es que estás hablando. El tema es estás si hablando, esto es viable o no. No, totalmente viable. Estás hablando de Ahora, la seguridad de los ciudadanos peruanos en tu país. Si esto fuera como está tú por lo encima de señalas, cualquier cosa. ¿por qué no es una medida que sea acogida, por ejemplo, por el Congreso de la República? Desconocimiento, falta de, vamos a decirlo, quizás no es populismo, no lo van a ver bien, lo van a cuestionar los medios de comunicación y prefieren no hacerlo, ¿no? Porque lamentablemente el Perú hoy en día no tiene una visión país, ni la clase política ni la clase empresarial. Mira, yo tengo acá algunas cifras, creo que son importantes compartirlas con el público respecto al tema de sicariato. De acuerdo a cifras publicadas, el número de muertes por delito a mano del sicariato va en aumento en el año 2023. No sé cómo vamos a acabar, pero es San Juan del Lurigancho, por ejemplo, donde se ha producido, solamente en esto que van 7 meses, ¿no es cierto? El año, 32 casos. Luego le sigue San Martín de Porres con 15 casos, Villa María del Triunfo con 14 casos, Comas con 13 casos, San Juan de Miraflores con 11 casos. Realmente son los conos de la ciudad, por ejemplo, que han sido tomados por la delincuencia y donde se cometen el mayor número de casos de este tipo, ¿no? Mira, el incremento ha sido entre 200 y 300% de año a año. Es que realmente no estamos analizando la data. Esto es realmente preocupante. Estamos hablando de la seguridad de los peruanos, de la vida de los peruanos. Hay que tomar medidas radicales, o sea, hay que hacerlo. Bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Creo que es importante escuchar algún punto de vista sobre lo que significa la seguridad ciudadana. Siempre estamos consultando diferentes puntos de vista. Creo que es importante escuchar las propuestas, sean estas de diferentes tipos de carácter. Lo ideal es que las autoridades y el público sepan exactamente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que demandamos como medio de comunicación, que en este caso se atiendan este tipo de problemas para evitar estar enfrentando situaciones como las de Ecuador, ¿no? Sí, y se va a seguir incrementando la delincuencia, ¿no? Bueno, Sandro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno,